Estoy aquí. No me he ido. No estoy muerto ni me he retirado. Igual que hace miles de años, estoy a tu alrededor. Veo este mundo lleno de maldad y gente cansada de tanto dolor que gritan, Dios no existe. Me dieron su espalda. Dicen que no me ven, pero sus ojos se han cerrado. Se preguntan por qué no me oyen, pero han cubierto sus oídos. Y yo estoy ahí, a sus puertas, cada día, cada minuto y en cada situación de sus vidas. No me voy a cansar. ¿Por qué no me quieres dejar entrar? Yo estoy aquí, estoy cerca, veo tu sufrimiento. Yo escucho tu llanto silencioso pidiendo ayuda y siento tu dolor. Tú sufres porque has cometido errores, haces cosas malas aun cuando no lo deseas y estás infectado por el pecado. Rabia, furia, enojo, desconfianza, cobardía, traición. Es por eso que vine. Yo vine a la tierra a darte una nueva vida, una nueva esperanza. Había un precio por tus pecados y era la muerte. Y yo la pagué por ti. Yo morí para que tú no murieras y me levanté para que pudieras vivir. Estoy con los brazos abiertos y esperaré por ti hasta tu último aliento. Bendiciones, amados hermanos, en este día. Un feliz día para todos. Que la gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes en este día. Y hoy quiero invitarles para que estemos mirando un pasaje. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1 al 3. Vamos a estar mirando como introducción a este tema. Vamos a mirar este pasaje. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Bien, hermanos, cuando miramos el libro de Génesis, es interesante que en la Biblia no aparece el tema o la palabra Génesis. La palabra que aparece en el libro de Génesis es Bereshit, que en hebreo significa inicio o principio, el principio de todas las cosas. Luego los traductores, pues para poder dar a conocer, porque esta palabra Bereshit no significaría mucho para nosotros, ¿no? Pero para los hebreos sí tenía un importante significado. Entonces los traductores le colocaron el libro de Génesis, significa lo mismo. La Biblia, hermanos, y es algo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la que nos revela las cosas de Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, las cosas que Dios ha hecho, cómo creó Dios todas las cosas. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios. La Biblia es el manual de conducta del cristiano. Por eso es tan importante que nosotros la miremos, la estudiemos y aprendamos de ella, porque es la carta que Dios nos ha enviado para que nosotros por ella podamos guiarnos y podamos ser edificados. Debemos leer la Biblia, debemos entender la Biblia, debemos aceptarla para luego poder ponerla en práctica, para poder vivirla. La Biblia nos deja ver en un comienzo que el origen de todas las cosas es Dios.
Interesante cómo comienza la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, es tan interesante entender, hermanos, que lo más grande que una persona pueda tener es conocer y entender a Dios. Cuando nosotros conocemos quién es Dios y entendemos lo que Dios ha hecho, eso es de bendición para nuestras vidas. Eso nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, en estos minutos yo quiero, hermanos, que meditemos por un momento cuál es el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? El propósito eterno de Dios ha sido redimir, rescatar a la humanidad. Dios creó al hombre perfecto y Dios puso todo alrededor del ser humano para que viviéramos felices en este planeta Tierra. Pero la rebeldía, la desobediencia del hombre hizo que tuviera que ser sacado del huerto del Edén. Y entonces, a partir de ese momento, Dios dijo, tengo que redimir, tengo que rescatar al hombre. Y es la demostración del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Lo interesante de mirar en estos primeros versículos de la Biblia es cómo estaba la tierra. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada, o sea, no tenía forma porque la tierra estaba cubierta totalmente de agua. Y entonces dice la palabra que no solamente estaba desordenada, sino que también estaba vacía y en tinieblas. Ahora, era necesario que Dios, a partir de lo primero que había creado, Dios empezara y llegara allí para empezar a poner orden, para empezar a llenar la tierra, llenar los ríos, los mares de peces, llenar la tierra de aves, de toda clase de animal, y luego crear al hombre y ponerlo allí en medio del huerto del Edén para que el hombre pudiera administrar todas las cosas que Dios había creado. Es interesante que cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea porque quería tener personas que pudieran comunicarse con él. El anhelo eterno de Dios es poder tener una criatura que pudiera relacionarse con él. Y eso fue el plan eterno de Dios. Ahora, lo interesante, hermanos, es que la Biblia nos dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Saben, hermanos, que cuando el ser humano, cuando el hombre no conoce a Dios, cuando no reconoce a Dios como su Señor y Salvador, también el ser humano está, su vida es un desorden, su vida está vacía, su corazón está vacío, hay un vacío en el corazón del hombre que nada ni nadie puede llenarlo, sino solamente Dios. Y también está en completas tinieblas. Es interesante cómo la Biblia siempre está hablando de la oscuridad que hay en la mente y en el corazón del ser humano. Por eso, a partir de ese momento, cuando Dios ve que el hombre está completamente perdido, que está, su vida es un caos, es un desorden, su manera de pensar, su manera de hablar, sus actitudes, es totalmente un desorden. Su corazón está vacío porque Dios no está ahora morando dentro de él. Y también Dios ve que su mente y su corazón es completa tiniebla. Entonces, a partir de ese momento, Dios dice, voy a buscar la manera, voy a idear un plan
para que el ser humano pueda ser redimido, pueda ser rescatado, sin importar el precio que Dios tuviera que pagar. Y entonces, hermanos, cuando Dios llega, y esto es lo más hermoso, cuando Dios llega a la vida de una persona, Dios empieza y esa persona le abre su corazón y le permite a Dios entrar y poder hablar con Él, morar con Él, entablar una relación íntima. A partir de ese momento, Dios empieza, en primer lugar, a poner orden en todas las cosas. Primero en la mente, luego en su corazón, luego sus actitudes, moldear su carácter, hacer una persona nueva. Y Dios empieza a llenar la mente y el corazón del ser humano de esa parte tan hermosa que es el pensamiento de Dios, el carácter de Dios, es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Y entonces viene la luz al ser humano. También fíjese cómo a partir de ese momento, cuando una persona dice, yo quiero conocer a Dios, yo quiero acercarme a Dios, empieza un cambio muy importante en la vida de esa persona. Pero algo interesante, hermanos, que yo quiero también que veamos a partir de este pasaje que hemos leído en Génesis. Dos cosas que Dios hace, dos cosas que Dios nos ha dejado para que el hombre pueda llegar a restaurar, su vida sea restaurada y pueda volver a ser la imagen o tener la imagen que Dios hizo cuando el ser humano estaba en el huerto del Edén. Miremos la importancia de dos cosas. Primero, el Espíritu Santo y la palabra. Y lo encontramos allí en el libro de Génesis. Dice, Dios se da cuenta que era necesario un cambio en el ser humano. Y por eso dice la palabra que el Espíritu Santo, aún allí en medio del desorden, del vacío, de las tinieblas, el Espíritu Santo se estaba moviendo. Por eso la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, es la obra misma del Espíritu Santo, porque mire que dice la palabra, que el Espíritu Santo es el que convence a una persona de pecado. Y allí el Espíritu Santo se está moviendo para que esa persona pueda llegar al conocimiento de Dios. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos del Padre y del Hijo de Jesucristo, porque es Dios. Pero el Espíritu Santo está moviéndose hoy en día en el mundo. Él está aquí en el mundo. Él está obrando, aunque no lo vemos, pero Él está obrando. Está obrando en nuestras vidas, ya como creyentes, pero también está trayendo a las personas esa convicción. Da vida espiritual. El Espíritu Santo es el que trae vida espiritual. Por eso la Biblia, el Señor Jesucristo decía, hay que nacer de nuevo. La persona tiene que experimentar un cambio en su vida. El Espíritu Santo es el que enseña. El Espíritu Santo es el que guía, es el que convence a una persona de su pecado para que pueda recibir a Jesucristo y entonces pueda recibir esa capacitación de conocer a Dios, de entender los propósitos de Dios, de entender la misma escritura, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando una persona abre su corazón, entonces el Espíritu Santo está morando dentro de esa persona. El Espíritu Santo nos revela los misterios de Dios. Es interesante que cuando una persona lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo le ayuda a entender lo que el Señor Jesucristo decía, los misterios ocultos
inclusive para aquellos, los sabios de este mundo, no pueden entender cosas que para el creyente a veces son tan sensibles porque hay que entenderlas por el Espíritu de Dios. Pero también el Espíritu Santo trae santidad, santificación a la vida de una persona. Ustedes recordarán lo que el Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y entonces Él va a estar morando con ustedes. Qué bueno que podemos tener el Espíritu Santo. Y eso era lo que Dios estaba, el plan eterno de Dios, ¿no? Que su Espíritu iba a estar haciendo la obra en la vida de cada persona. Pero así también como el Espíritu Santo se mueve hoy en día, trayendo convicción a cada persona de su necesidad espiritual para que se acerque a Dios, también la importancia de la palabra. La palabra, hermanos, dice la Escritura que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios, usted va a encontrar que dice: y dijo Dios. Lo que Dios ha dicho. Sabe que hoy en día es triste tener que decirlo. Hay muchas personas que viven por la palabra de otras personas, no por la palabra de Dios. Usted no tiene que creer lo que una persona le diga, crea lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura allá en el libro de los Hechos, que cuando los apóstoles compartían la palabra, ellos iban a la Escritura para mirar si realmente Dios lo había dicho. Cuando estén compartiendo la palabra, usted debe ir a la Escritura para que pueda saber que Dios lo dijo. No es lo que yo diga, no es lo que una persona pueda decir, es lo que Dios dice. Y cuando tomamos la palabra de Dios, esa palabra tiene el poder. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar, para transformar la vida de una persona. La palabra de Dios se cumple. Dijo Jesús: el cielo y la tierra pueden pasar y van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra que es la que nos ayuda a crecer en nuestra fe. Dice la Escritura, la palabra, la fe viene por la palabra de Dios. Por eso también dice el apóstol Pablo que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, miren lo interesante, hermanos, cómo cuando el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, entonces la palabra viene para traer esa edificación. La palabra trae vida, dice la Escritura que es viva, es eficaz, y por eso trae bendición a la vida de una persona cuando la conocemos. Somos renacidos por la palabra de Dios, y la palabra de Dios transforma la vida de una persona. Por eso es tan importante entender que Dios nos ha dejado su Espíritu y nos ha dejado su palabra. Y desde un comienzo de la creación estaba allí el Espíritu moviéndose, y la palabra de Dios también trayendo vida, creando. Ese es el Dios que tenemos. Qué maravilloso. Ahora, ¿cuál es el resultado del Espíritu de Dios y de la palabra? Dios, hermanos, todo lo ha hecho perfecto. Cuando leemos en la Escritura, dice que Dios, por el Espíritu y por la palabra, creó todas las cosas, y veía a Dios y decía: esto es bueno en gran manera. Cuando Dios llega a la vida de una persona, Dios trae orden. Dios llena la vida de esa persona, y Dios trae luz, esa luz que nos muestra que realmente Jesucristo es el camino,
el camino que debemos seguir. Y luego, después de eso, viene la bendición. Me llama la atención que en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 22, mire lo que dice la palabra. Y Dios bendijo, aquí está hablando de los animales, dice, bendijo todos los animales diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves de la tierra. Dios bendice los animales después de que los creó. Los bendice y les dice, fructifíquese, multiplíquese. ¡Qué bendición! Pero también Dios dice allí en Génesis 1:28, luego Adán y Eva les dice la palabra, y los bendijo Dios. Y les dijo exactamente lo mismo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios llega a la vida de una persona y esa persona es transformada por el poder del Espíritu Santo y por la palabra, entonces viene la bendición para esa persona. Porque Dios llega para transformar, para cambiar, para restaurar lo que se había perdido. Por eso la Biblia dice el Señor, yo soy tu redentor. Yo soy aquel que te rescató de las tinieblas, de la oscuridad, de ese vacío que había en tu vida. Yo te saqué de las tinieblas y yo he llenado tu vida con mi espíritu y con mi palabra, para que entonces ahora tú puedas ver los propósitos eternos de Dios. Cuando el hombre le permite a Dios entrar en su vida, entonces Dios comienza trayendo orden. Dios es un Dios de orden y Dios trae a nuestra vida. Lo primero que Dios empieza a hacer es ordenar nuestra mente, ordenar nuestros sentimientos, ordenar nuestra manera de actuar, ¿no? Moldear nuestro carácter. Y luego Dios empieza a llenar la vida de esa persona. El Espíritu Santo obrando en nuestra vida, capacitándonos, ayudándonos, pero también la palabra dándonos esa fortaleza, esa seguridad para poder seguir adelante. Dios quiere cambiar nuestras vidas. El anhelo de Dios es salvar. Y eso nos deja ver el gran amor de Dios, restaurar, salvar, cambiar, bendecir. No puede haber bendición si no hay cambio, si no permitimos que el Espíritu Santo y que la palabra cause ese cambio, esa restauración, ser restaurados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también dice la palabra en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. Miren lo que dijo Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, dice Dios, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El eterno propósito de Dios, que su espíritu pueda obrar en nuestras vidas. Y luego encontramos también en el Salmo 119, versículo 105, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu de Dios y la palabra obrando en nuestra vida para un cambio.
La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, en este día, hermanos, es: ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo venga, cambie? De pronto hay desorden en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. Hay desorden en nuestra vida. Por eso necesitamos la guía, la dirección del Espíritu Santo, pero también necesitamos ir a la palabra. Jesucristo le dijo a los apóstoles: ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra trae cambio, trae limpieza, trae edificación, trae formación, cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Eso es lo que trae Dios, y fue el propósito eterno de Dios desde un comienzo. Y era la única manera de poder redimir al ser humano. Por eso, hermanos, démosle gracias a Dios por su Espíritu y por la bendita palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en este día y que estemos siempre sensibles a la voz del Espíritu y a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Señor, queremos estar sensibles a oír la voz del Espíritu, a oír también tu palabra. Queremos ser edificados, queremos ser cambiados. Queremos, Señor, que llenes nuestra vida de tu Espíritu, de tu palabra. Queremos crecer cada día más. Queremos, Señor, andar a la luz de tu palabra. Que tu palabra nos muestre cada día qué debemos hacer para vivir, para agradarte, para honrarte, para servirte. Bendice mis hermanos en este día, Señor. Te pido también, Señor, en esta hora por nuestra amada Colombia, Señor, por las autoridades, por los gobernantes. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones en este día. Te adoramos, oh Dios, y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz día para todos. necesidad, oh Jesucristo. Te pido la
ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón.